Inició el proceso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo. Está previsto que el exmandatario llegue este domingo a Lima, donde es requerido por supuestamente haber recibido sobornos por unos 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Ampliamos desde la capital peruana. Desde Portugal, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, volvió a defender la propuesta de crear un grupo de países negociadores para lograr un cese de hostilidades en Ucrania. El mandatario continúa con su gira, que también incluye España, y busca devolver a Brasil al escenario internacional. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, una jornada en la que Naciones Unidas y otros organismos llaman a aumentar las acciones para reducir el impacto humano en nuestro planeta. Cada vez son más los fenómenos climáticos extremos que muestran la necesidad de actuar de inmediato. Tenemos análisis. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos, donde comenzó el proceso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo. El exjefe de Estado voló desde San Francisco a Los Ángeles y se prevé que llegue a territorio peruano en la mañana del domingo. La justicia peruana lo reclama desde 2017 por su presunta implicación en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Francisco Zacarías, corresponsal de France 24, nos amplió la información desde Lima. Se inició el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo al Perú. El exmandatario fue trasladado en vuelo la tarde de este sábado desde el terminal aéreo de San Francisco al aeropuerto de Los Ángeles, donde realizó una parada de 4 horas antes de subirse al avión que lo traerá a Lima. Vistiendo una chaqueta verde, jeans y zapatillas, Toledo tenía el rostro acongojado mientras era conducido en una silla de ruedas por un alguacil norteamericano. Las autoridades peruanas han anunciado que Alejandro Toledo llegará al país andino este domingo a las 7:30 de la mañana. Agentes federales de los Estados Unidos lo entregarán a la policía peruana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Luego, en la Dirección de Policía Aérea, la jueza Margarita Salcedo realizará el control de identidad y, tras ser examinado por médicos legistas, Toledo será trasladado en un helicóptero hasta la prisión Barbadillo, donde también están encarcelados los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Tras mantenerse 7 años fugitivo de la justicia peruana, Toledo cumplirá prisión preventiva por 18 meses por un caso de corrupción en el que la Fiscalía lo acusa por presuntamente recibir sobornos de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de concederle la construcción de una carretera interoceánica. Con 77 años a cuestas, Alejandro Toledo podría ser condenado a 20 años de prisión si es que es declarado culpable por la justicia de esta nación. Continuamos con las declaraciones del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien desde Portugal volvió a abogar por crear un grupo de países neutrales que sirvan como mediadores para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Las palabras de querer encontrar una tercera alternativa para resolver el conflicto se produjeron tras la reunión del mandatario brasileño con su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa, la primera en Europa desde que fue elegido presidente. En la comunicación conjunta, ambos condenaron la invasión. La visita hace parte de la gira que también incluye a España y tiene como fin devolver a Brasil al escenario internacional luego del aislamiento diplomático del gobierno de Jair Bolsonaro. No quiero complacer a nadie, solo quiero encontrar una manera de traerlos a ambos a la mesa. Parecía imposible, pero sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que no iban a hablar y hablaron. No tienes que destruir el mundo para encontrar la paz, no tienes que destruirlo. Esta guerra no debería haber comenzado, Rusia no debería haber invadido, pero invadió. Rusia no debería ter invadido, mas invadiu. Decenas de chilenos se manifestaron en Santiago para conmemorar el aniversario número 50 de la primera marcha LGBT en esa nación. La movilización se produjo el 22 de abril de 1973 y marcó el comienzo de la lucha por la igualdad de derechos. En esa época la marcha fue tan controversial que las revistas y periódicos usaron palabras peyorativas. En ese momento, las principales demandas del colectivo eran acabar con la discriminación y la represión social, además del derecho a contraer matrimonio, algo que se hizo realidad casi medio siglo después, en diciembre de 2021, pero solo hasta marzo de 2022 se implementó.
Este 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Tierra, una fecha que busca crear conciencia sobre el calentamiento global que cada vez genera más efectos como la acidificación de los océanos, el calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones. Previamente hablamos con Fernando Cortés, activista climático y cofundador del Movimiento de Organizaciones Ambientalistas de Ecuador, quien nos habló sobre las principales amenazas medioambientales que tienen en riesgo a América Latina. En general, América Latina tiene una significación muy particular dentro de la crisis ecológica y fundamentalmente climática por sus niveles altos de desigualdad, sus altos niveles de biodiversidad y también su rol dentro de la economía global. En ese sentido, podemos interpretar, de acuerdo a diversos informes científicos, fundamentalmente 5 grandes amenazas ambientales. La primera es la que tiene que ver con la deforestación, los incendios forestales y la producción agrícola que afectan a los bosques, la salud humana, la agricultura y la biodiversidad. Por otro lado, tenemos la quema de combustibles fósiles, que genera una contaminación del aire que ha llegado a representar 4.5 millones de muertes anuales en todo el año. Por último, tenemos un consumo totalmente irresponsable e inconsciente que contribuye de gran manera al cambio climático, ya que según un estudio de la ONU, el consumo en las ciudades causa hasta el 70% de todas las emisiones globales. Asimismo, el consumo de plásticos llega a invadir ciudades, además de contaminar mares, ríos, manglares principalmente. Y por último, tenemos un transporte y una movilidad como uno de los principales generadores de emisiones de carbono que repercuten en el ambiente y en la salud de las personas. Se reanudó el rodaje de la cinta Rust en el estado estadounidense de Montana. El filme se vio ensombrecido tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que murió en el set de Santa Fe, en Nuevo México, por un disparo del actor Alec Baldwin con un arma de utilería el 21 de octubre de 2021. Hace algunos días, la Fiscalía de Nuevo México retiró los cargos contra el actor por homicidio. Bolivia podría estar al borde de una crisis financiera en medio de una continua escasez de dólares. El país fue considerado como un milagro económico al inicio de este siglo por sus grandes ganancias debido a la exportación de gas natural y como un ejemplo de equilibrio fiscal. Pero el modelo que ha llevado durante los últimos años ha hecho que su éxito se desvanezca. Andrés Triviño nos amplía. En Bolivia las filas por lograr hacerse con dólares siguen haciéndose largas. El gobierno de Luis Arce insiste en la estabilidad de la economía, pero no ha logrado controlar la caída de reservas internacionales, en una crisis que inició a principios de marzo. Y señalan a un brote especulativo como responsable. Los empresarios se ven seriamente afectados por las recientes restricciones. Resulta que ayer fui al banco como me atrevería a decir que los 2 últimos meses, a sacar dinero poco a poco, porque eso es lo que podía obtener. Y ayer ya me dijeron que en unos días más eso se va a cortar y que voy a tener que sacar solamente en bolivianos. Y yo, que soy una persona que importo maquinaria, porque ese es mi trabajo, estoy imposibilitada para pagar a mis proveedores porque ellos reciben en dólares, no en bolivianos. La situación preocupa. En 2014, el Banco Central contaba con 15.000 millones de dólares de reserva, pero en febrero, estas se ubicaban en un mínimo histórico con apenas 3.500 millones. Gracias a las exportaciones de gas natural, Bolivia tuvo un gran crecimiento económico durante la década de los 2000. El gobierno gastó gran parte de sus ganancias inesperadas en otorgar subsidios, como para la compra de combustibles, por lo que algunos culpan la situación en una acumulación de déficits fiscales. El modelo económico al que tanto se aferra el gobierno está en una situación de crisis terminal. Extraña que el gobierno tenga una actitud de tanta negación y además de inmovilismo. Y eso se explica, yo creo, por un bloqueo ideológico. Este 21 de abril, la Cámara Baja del Congreso aprobó un proyecto de ley que permitiría al Banco Central vender sus reservas de oro para aumentar las de moneda verde. Cerramos con los triunfadores de la 10ª edición de los Premios Platino. Argentina 1985 fue la gran triunfadora de la noche. La cinta de Santiago Mitre llegaba como favorita y consiguió 5 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor para Ricardo Darín. Al tiempo que la serie colombiana Noticia de un secuestro, basada en el libro del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, se llevó 4 galardones. Es todo por el momento en France 24. Gracias por su sintonía.